Bendiciones, pueblo de Dios. Qué gusto de saludarles nuevamente en este día domingo 30 de noviembre, cuando por la gracia del Señor vamos a dar inicio a otro estudio más de la lección de escuela sabática. Hoy, bajo el título El discípulo amado. No porque el Señor lo amara más que a los demás, sino porque Él se dejaba amar por el Señor, se acercaba más al Señor. Pero el Señor, hermanos, a todos nos ama y todos podemos ser ese discípulo amado. ¿De quién estamos hablando? Ni más ni menos que del apóstol Juan. Ese será el tema de estudio de esta semana, sobre el autor del Evangelio que hemos estado estudiando durante todo el año. Antes de avanzar, quisiera agradecerles su sintonía, invitarles a que no dejen de apoyar este ministerio, de orar por nosotros y seguir compartiendo con otros. Ahí les dejo la invitación de siempre para apoyar esta obra que tanto necesita de recursos. Quiero, hermanos, decirle a todos aquellos que sientan el llamado de Dios a apoyarnos para construir un templo para Dios en Dallas. Yo sé que les he estado pidiendo ayuda para hacer la obra médica misionera gratis, para pagar los canales de televisión, para construir la escuela tipo Madison, pero queremos construir un templo en Dallas, porque donde nos reunimos es rentado y cómo batallamos, hermanos, en el mes de diciembre con el paganismo que ponen los dueños en el templo, con todo lo que tiene que ver con adornos navideños. Y siempre nos da para este mes de diciembre eso de que necesitamos un templo propio y tenemos el terreno. Estamos, digamos, también con los planos ya para someterlos a la ciudad de Dallas, pero no tenemos los recursos para construir el templo y necesitamos ayuda. Si hubiera alguien en la audiencia que quiera compartir una ofrenda especial para la construcción del templo, háganoslo saber. Háganoslo saber, tome nota de la pantalla como va a salir en un momento la invitación que siempre hago para apoyar la obra de Dios. Y no dude en unirse a nosotros en levantar un monumento para adorar su nombre en la ciudad de Dallas, Texas. Ahí les dejo entonces la invitación y por supuesto ahí midimos para que los comparta el versículo de memoria de este día. Nuevamente quiero invitarles a que seamos buenos mayordomos del Señor, devolviéndole sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias o donaciones, como le queramos llamar, para que la obra de Él avance en este mundo, de proclamar el mensaje final, como es el mensaje de los tres ángeles. Hermanos y hermanas, en este ministerio estamos enfrascados en esa misión y requerimos de mucho apoyo. Por eso quisiera decirle que si usted desea apoyar la obra de Dios aquí con nosotros, no dude en enviar diezmos, ofrendas, donaciones especiales, primicias, como ya mencioné, aquí a nuestro ministerio. Y en la pantalla están las formas de cómo usted lo puede hacer este día. Tome nota, pero si desea, llámenos al 214-881-4029 o al WhatsApp más 1-214-881-4029. Allí usted puede darlo en el instante, su tarjeta de débito o crédito. Cuando llame, su servidor le va a contestar. O puede mandarlo por la aplicación Cele utilizando ese número. Desde el extranjero le daré información de cómo puede enviarlo también, por MoneyGram, por RIA, por Western Union o transferencia de banco a banco. Muchas gracias a los que hoy acepten esta invitación y que el Señor multiplique lo que queda con ustedes. El versículo para memorizar de hoy, domingo 30 de noviembre del 2025, es Filipenses 4:19 y dice: Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
Lo leeré una vez más. Dice así: Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y este es el primer versículo de la semana, y esperamos que todos puedan hacer el esfuerzo de aprendérselo y así avanzar en la memorización de la Biblia. Que el Señor les bendiga. Y ahora nuevamente mi hermano Ramsés, desde West Palm Beach, Florida, vía Zoom, está listo para acompañarme y estudiar juntos la lección. Mi hermano, bienvenido, ¿cómo está? Gracias, pastor. Muy bien, muy contento verdaderamente de participar en estas lecciones de escuela sabática, que de verdad estamos gozándonos. Lecciones que están llenas de mucho que aprender, están llenas de muchas lecciones hay aquí encerrados en estos capítulos que estamos estudiando en esta lección de escuela sabática. Así que yo creo que también nuestros hermanos y amigos que nos escuchan también se están beneficiando grandemente al escuchar diariamente las lecciones que la Iglesia Advenimiento graba semanalmente, diariamente, para beneficio de muchas almas. Y bien, como lo dijo el pastor, la lección de esta semana se titula El discípulo amado, o sea, Juan. Así que muy importante, hermanos, y me gusta mucho, y vamos a ver cómo este discípulo amado, cómo fue transformado su carácter, cómo era antes y cómo fue después, así como Pedro y como todos los apóstoles. Así que es muy importante, hermanos, les invitamos a que nos sigan en esta semana en el desarrollo de todas estas lecciones de esta semana, como se titula El discípulo amado. Pero como siempre, hermanos, les recordamos, no olviden de apoyarnos con un like o un me gusta en todas las transmisiones que hacemos, en todos los videos que sube en los diferentes canales de esta iglesia, Advenimiento, para que así esto, al apoyarnos, esto pueda estar en los primeros lugares para que muchas almas puedan ver estos capítulos, estas lecciones que ofrece esta iglesia o este ministerio, Iglesia Advenimiento. Bien, sin antes que oremos, les invitamos, hermanos, una vez más, le decimos, apoyen este ministerio con sus diezmos, ofrendas y donaciones. Bien, vamos entonces a orar para comenzar con el desarrollo de esta lección. Oremos. Amante Padre que mora en los cielos, Señor, una vez más, te damos gracias por el privilegio que tenemos de presentar tu palabra a muchas almas que nos sintonizan a diario a través de este ministerio, Iglesia Advenimiento. Te rogamos, Señor, que tú bendigas toda la obra que hace esta iglesia y que estas lecciones que se graban, que se transmiten a diario, puedan ser de gran bendición para muchas almas. Te rogamos, Señor, que tú nos des sabiduría a la hora de presentar tu palabra, que no sean palabras nuestras, sino sean tus palabras las que tú pongas en nuestras bocas. Asimismo, Señor, sé tú nuestro maestro, dirígenos, habla tú a través de nosotros. Gracias, Señor, por usarnos, por escucharnos, y ayúdanos, Señor, en el desarrollo de esta lección. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre precioso de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Y ahora sí, el discípulo amado, tituló el autor de la lección al estudio de la semana. Y como siempre, la introducción correspondiente al día sábado la hacemos el día domingo, antes de entrar, por supuesto, al estudio propiamente del día domingo. Vamos entonces a mirar, hermano Ramsés, a manera de introducción, ¿qué decía ese discípulo amado, o sea, Juan, acerca de Jesús en el versículo de memoria? Bien, el versículo de memoria para la lección de esta semana se encuentra en 1 de Juan capítulo 1, versículo 2, que dice así: Porque la vida fue manifestada y la vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Hermanos, de acuerdo a este versículo que acabamos de leer, podemos ver claramente cómo el apóstol Juan, y así como Juan, Pedro, Santiago y todos los 12 discípulos, fueron testigos de esa vida pura, esa vida santificada que vivió nuestro Salvador Cristo Jesús en esta tierra. En esos 3 años y medio, los discípulos que fueron llamados por el Señor, ellos fueron testigos
de toda esa maravillosa obra de redención que hizo nuestro Salvador Cristo Jesús. Por eso dice el apóstol Juan, que porque la vida fue manifestada, o sea, ¿cuál vida fue la que fue manifestada? Jesús, porque dice la palabra de Dios que Cristo es el camino, la verdad y la vida. O sea, ya que era la vida, Él se manifestó ¿a quiénes? A los discípulos, estuvo entre ellos, como el Mesías que ellos estaban esperando. Y miren, hermanos, qué hermoso todas las enseñanzas, esos 3 años y medio, cómo el Señor les enseñó a los discípulos realmente las maravillosas lecciones que ellos aprendieron y cómo su carácter más tarde fue transformado. Interesante cómo Juan se refiere a Cristo aquí. Se refiere como la vida eterna que fue manifestada. Porque esto lo que nos dice es que Jesús no comenzó en Belén. Jesús, hermanos, no apareció en el tiempo. Jesús ya existía antes. Ya existía con el Padre desde la eternidad. Hermanos, Juan está usando aquí en su primera carta el mismo lenguaje de su evangelio cuando dice, y aquel verbo fue hecho carne. Decía Juan allí también, en él estaba la vida. En otras palabras, mis hermanos, Juan está diciendo que la vida eterna, sencillamente lo que hizo aquí en la tierra, fue tomar forma humana y caminar entre nosotros. Eso es lo que Juan está diciendo. Y eso es lo que él vio y de eso testifica. Su apostolado está fundamentado en lo que vio. Hermanos, Juan vio la vida eterna. Juan tocó la vida eterna. Juan experimentó la vida eterna. Juan, hermanos y hermanas, dice, la vida eterna se manifestó. Oh, hermanos, lo que Juan predicaba. Entonces, no era como dicen algunos, filosofía. No. Tampoco predicaba tradición. No. Tampoco predicaba especulación. Juan predicaba lo que había experimentado, lo que vio, lo que tocaron sus manos. Estaba, hermanos, su apostolado basado en lo que él había visto como testigo. Y esto era importante en los días de Juan, porque ya estaban, cuando él escribió esta carta, ya estaban los gnósticos propagando la enseñanza de que Jesús, hermanos, él no fue humano. Ellos negaban la humanidad real de Jesús. Y por eso Juan dice, no, yo lo vi, yo lo toqué. Es más, era la vida eterna andando entre nosotros, tomando forma humana. Oh, mis hermanos, hermoso como Juan habla de Jesús. Por eso es que es el discípulo amado, porque hablaba de Jesús de una manera tan maravillosa. Y el don de profecía, como dice en la siguiente nota, hermano Ramsés, que Juan aventajaba a sus compañeros en esto. Sí, claro que sí, el pastor dice, más que todos sus compañeros, Juan, el discípulo amado, se dio al poder de esa vida maravillosa de Cristo. O sea, aquí podemos ver que uno de los discípulos más dispuestos, o sea, a pesar de ese carácter que él tenía, que más adelante vamos a ver cómo era Juan antes, cuando fue llamado por el Señor, cómo era su carácter, pero cómo a través del tiempo, a través de esos 3 años y medio, cómo Juan se dio al poder de esa vida, como dice aquí, el don de profecía. Voy a repetirlo porque es bien interesante. Dice, más que todos sus compañeros, o sea, más que todos ellos. O sea, Juan se destacó, ¿verdad? Más que todos sus compañeros, Juan, el discípulo amado, se dio. O sea, él permitió que el poder de esa vida eterna hiciera una transformación de su carácter. Hermanos, nosotros también podemos tener esa oportunidad así como la tuvo Juan.
de ser transformados. Bueno, de hecho, 2 Corintios capítulo 3, versículo 18 dice que somos transformados de gloria en gloria cuando contemplamos el carácter de Cristo. Ustedes pudieran decir, bueno, es que los discípulos tuvieron una ventaja, así como lo acaba de decir el pastor, de que ellos tocaron esa vida eterna la tenían entre ellos, que la tocaron. Ustedes pudieran decir, bueno, pero es que los apóstoles fueron santos porque ellos tuvieron con el maestro físicamente. Pero hermanos, nosotros también tenemos esa bendición. ¿Acaso no la tenemos aquí? ¿Acaso no tenemos en las escrituras lo que ellos no tuvieron? Tenemos el Nuevo Testamento, cosa que no existía cuando los discípulos estaban viviendo con el Señor. O sea, ellos escribieron su testimonio de haber conocido al Señor. Pero el Evangelio de Juan, ahí vemos, hermano, que el Evangelio de Juan se caracteriza. Yo creo que la columna principal del Evangelio de Juan es el amor de Cristo. Eso es lo que exalta el apóstol Juan. Por eso es que le llamaban el discípulo amado. Pero hablando de este discípulo amado, vamos, hermano Ramsés, en este momento a enfocarnos en su carácter. ¿Cómo era él cuando se convirtió en discípulo del Señor? ¿Qué graves defectos de carácter tenía? Hermano Ramsés, por favor, si nos lo comparte. Claro que sí, pastor. Y vamos a ver, la respuesta está en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 17. Y el contexto de este versículo está en el llamamiento que le hizo Jesús a los discípulos. O sea, estábamos nombrando a cada uno de ellos. Y fíjense, hermanos, la característica que mencionó o que se menciona en este Evangelio de Marcos cuando se habla del apóstol Juan. Dice el verso 17, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Oh, mis hermanos, imagínense el carácter que ellos tenían, no solamente Juan, sino su hermano. ¿Cómo le llamaban a ellos? De acuerdo a lo que acabamos de leer, le llamaban los hijos del trueno. ¿Por qué le llamaban los hijos del trueno? Hermanos, imagínense ustedes cómo sería su carácter que le llamaban hijos del trueno, porque me imagino yo que cada vez que alguien les hablaba, ellos le contestaban con palabras bien airadas, eran prácticamente personas cortantes, quién sabe, de forma ruda. O sea, tenían un carácter explosivo. Y quizás muchos de nosotros también, así como el apóstol Juan, quizás nosotros también podemos ser llamados hijos del trueno, porque vemos quizás los defectos de los demás, pero no nos vemos a nosotros mismos, hermanos. Tenemos que aprender esa lección de vernos a nosotros mismos. ¿Será que estamos siendo hijos del trueno también? Así como lo era Juan al principio cuando fue llamado a este ministerio. Muchas veces, hermano, cuánto daño hacemos nosotros estando en la iglesia con nuestro mal carácter, siendo hijos del trueno. Cuánto daño no le haremos a la congregación, queriendo corregir a la congregación. Y no es malo corregir, porque ese es nuestro deber, corregir los defectos de nuestros hermanos, llamarlos al arrepentimiento. Pero tenemos que hacerlo, hermanos, de acuerdo a como lo hizo el Señor Jesús. El Señor Jesús, miren cómo trató Cristo, nuestro Salvador, a los discípulos. Les tuvo esa paciencia por 3 años y medio, lo soportó hasta lo último. Y por eso, hermano, pero miren, hermano, qué grave defecto tenía el apóstol Juan. Pero miren, lo que a mí me gusta de la historia de los apóstoles, yo siempre he mencionado esto, me llama mucho la atención la vida de los apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles, siendo hombres tan defectuosos de carácter cuando comenzaron el ministerio con nuestro Salvador Cristo Jesús, miren cómo el Señor los fue llevando hasta que ellos fueron transformados. Personas que tenían gravísimos defectos de carácter, más tarde alcanzaron la santidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, o sea, si ellos alcanzaron la santidad siendo tan defectuosos de carácter,
nosotros también tenemos la oportunidad, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan, de alcanzar la santidad, así como los apóstoles alcanzaron la santidad. Hermanos, esto que estamos leyendo no nos debe desanimar, porque está escrito para que nosotros tengamos esperanza. Esperanza de que el Señor nos puede usar a pesar de lo que somos cuando Él nos transforma. Mire que el Señor está llamando aquí a los apóstoles. Aquí nosotros hemos leído que a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, los apellidó Boanerges. Esto es, hijo del trueno. Así que en la iglesia que Jesús fundó, había, hermanos, los hermanos Boanerges. Ahí estaban los hermanos Boanerges, es decir, hijo del trueno. ¿Y por qué Jesús les puso este sobrenombre? En primer lugar, para decirles cuánto Él los conocía. Para decirles que Él conocía muy bien su corazón, que eran bien intensos. Y Él, hermanos, no los rechazó. Al contrario, Él lo llamó porque esa intensidad ahora iba a ser redirigida, iba a ser utilizada en la obra de Dios. Jesús sabía lo intenso que eran en su carácter apasionado, pero aún así los escoge. No elimina su personalidad, pero sí transforma su personalidad. Hermanos y hermanas, el Señor conocía el potencial de estos dos discípulos. Lo que en ese momento era un temperamento así fuerte, el Señor sabía que más tarde eso se iba a necesitar en la obra, pero al mismo tiempo, hermanos, transformado por el Espíritu Santo, porque no dejaron de ser intensos en la predicación, no dejaron de ser un fuego en la predicación, solo que ya no era un fuego descontrolado, sino que ya fueron un fuego dirigido. Pero se necesitaba ese tipo de carácter, se necesitaba ese tipo de personas en la iglesia, y el Señor lo llamó. Hermanos, ya usted cómo estos discípulos fueron lo que hoy conocemos como los pilares de la iglesia cristiana. Hermanos, el Señor sabía el destino que iban a tener ellos. Y la lección que debemos de sacar en todo esto es que el Señor nos llama a pesar de lo que somos. En la obra de Dios, nadie es descartable por sus defectos, pero nadie es indispensable tampoco. Todos somos necesarios. Recientemente nos juntamos la comisión de nombramiento y en esas comisiones a veces se da la tendencia de que los que fueron seleccionados andan buscando santidad y perfección en los que van a elegir, santidad y perfección que ni ellos tienen. ¿Cómo tú puedes andar buscando santidad y perfección en los que vas a elegir cuando tú no la tienes? Entonces yo le dije a los hermanos, seamos misericordiosos a la hora de evaluar a los candidatos para estos cargos. Y no exijamos ni busquemos cosas
en ellos que ni nosotros tenemos, porque sería hipocresía de nuestra parte. Les dije, no va a ser descartable nadie por sus defectos, ni tampoco nadie será indispensable. Todos seremos necesarios. Lo único que podría aquí descartar a alguien es un pecado abierto que le está causando oprobio público a la iglesia. De allí que porque tiene aquí, que porque tiene allá, que porque tiene este defecto, que porque no me cae bien, esos argumentos son carnales, no son espirituales, y nos descartan para estar en esta comisión. Mire Jesús a quienes está escogiendo. Mire Jesús a quienes está eligiendo para darles cargo, para que sean sus brazos derechos. Mire, usted hubiera elegido a estos hermanos Boanerges, que en algún momento hasta se le podrían revelar. Usted hubiera elegido a Pedro, que sabía que en algún momento hasta podía negarlo. Usted hubiera elegido a Judas, que sabía que en algún momento lo iba a traicionar. Hermano, Jesús nos está enseñando aquí a que hay que mirar el potencial de las personas y ver que los que son defectuosos de carácter en Cristo pueden llegar a ser transformados. Hermanos, Jesús nos llama como somos. Él no espera que tengamos carácter perfecto para llamarnos. A ver, se sentó Jesús. Vamos a ver quiénes tienen carácter perfecto de todos estos que me siguen para escogerlos como mis 12 apóstoles. Entonces Jesús no se sentó a eso. Estos Boanerges, dijo, van a ser. Este pescador va a ser. Este otro. Y hermanos, todos defectuosos. El Señor no espera que tengamos, repito, carácter perfecto para llamarnos. Él nos llama con nuestras intensidades, con nuestros impulsos, con nuestras imperfecciones. Él nos llama así, para que como una piedra toda deforme, Él comience a cincelarla. Él comience a pasarle el esmeril, de manera que finalmente quede esa piedra bien hermosa para colocarla sobre el edificio. Así nos trata Dios. Así, hermanos, cuando el Señor agarró a Ramsés Ágreda y dijo, este va a ser mi discípulo, el Señor no estuvo viendo si Ramsés tenía carácter perfecto. Cuando el Señor me escogió a mí, no anduvo viendo si tenía carácter perfecto, me agarró con mis defectos. Y el Señor ha estado trabajando conmigo. Hay algunos que el Señor bien rápido los moldea porque se dejan, pero otros le salimos tan rebeldes, tan duros de corazón, que llevamos años y ahí el Señor moldeándonos, pero no nos ha desechado, hermanos. Los que nos desechamos somos nosotros, entre nosotros mismos, pero Cristo no nos ha desechado. Oh, mis hermanos, el Señor trajo a Juan y a Santiago, su hermano, al Evangelio, los trajo para convertirlos en verdaderos discípulos. Más tarde, mire usted, Juan se convirtió en el autor del Evangelio que hemos estado estudiando durante todo este año. Más tarde, Juan se convirtió en el escritor de las cartas del amor. El Boanerges, el que tenía carácter intenso, impulsivo, el Boanerges se convirtió en el escritor de las cartas del amor. Se convirtió en el profeta del Apocalipsis, el mensaje, hermanos, más estruendoso de todos. El trueno no desapareció. El trueno no desapareció. Se redimió para dirigirlo de la manera correcta. Así que, hermanos y hermanas, Dios nos usa y Dios quiere usarnos. Dios quiere moldearnos. Dios quiere, hermanos, que vengamos a Él con nuestro temperamento, con nuestra intensidad, con nuestra fuerza, con nuestra energía. Dios quiere que vengamos a Él así y que nos consagremos para que Él nos convierta en sus instrumentos poderosos para hacer su obra. Así, hermanos, vemos que es el Señor que, a pesar de los defectos de carácter,
nos elige para servirles. Por supuesto, no para que sigamos con ese defecto de carácter hasta cuando Cristo venga. No, no, no. Nos elige para servirle, para cambiarnos, tal como cambió a Juan. El don de profecía, hermano, no sé qué dice sobre este carácter que tenía Juan en un principio. Bien, pastor, dice en el libro Los Hechos de los Apóstoles, en la página 430, dice lo siguiente: Juan no poseía por naturaleza la belleza de carácter que reveló en su postrer experiencia. Tenía defectos graves. No solamente era orgulloso, pretencioso y ambicioso de honor, sino también impetuoso, resintiéndose por la injusticia. Él y su hermano eran llamados hijos del trueno. Mal genio, deseo de venganza, espíritu de crítica, todo eso se encontraba en el discípulo amado. Hermanos, de verdad que podemos estar agradecidos por ese Dios maravilloso, así como decía el pastor, que nos escoge aún a pesar de nuestros defectos de carácter. O sea, debemos estar agradecidos porque el Señor, como dijo el pastor, no espera que uno tenga un carácter perfecto. No, Él escoge a cualquier persona, especialmente los que tienen defectos de carácter, Él los va escuadrando, puliendo, preparándolos para que puedan desarrollar ese potencial que tienen muchos. A veces uno no se da cuenta de hasta dónde puede llegar una persona. A veces, de hecho, yo he escuchado testimonios, especialmente en los pentecostales. Yo he escuchado personas que dicen, bueno, yo estaba en las drogas, yo era un delincuente, yo maté a no sé cuántas personas, pero el Señor me redimió. Hermano, yo he visto casos, personas, inclusive hasta en el trato. Una vez yo vi un pentecostal que se había convertido y él había dicho, mire, esto era lo que yo hacía antes, y hasta mostró un video de cómo era su vida, la forma como hablaba, hermano, y cómo ese hombre estaba hablando después que aceptó a Cristo como su Salvador y su Señor. Hermano, toda persona, en la misericordia del Señor, todo ser humano entra o puede entrar en el redil del Señor. Tenemos esa preciosa oportunidad que el Señor nos ha dado a nosotros. Por eso, mis hermanos, estemos agradecidos por ese Dios maravilloso, por ese Salvador que vino a buscar y salvar a los que se han perdido. Bueno, como lo decía el pastor, yo creo que las palabras sobran verdaderamente. El discípulo amado, que tenía ese carácter tan defectuoso como lo leímos aquí, que tenía resentimiento, que de la forma como tenía deseos de venganza cuando veía injusticia. Es decir, este hombre tenía, por eso que le decían el hijo del trueno, a él y a su hermano. Pero miren, hermanos, cómo el Señor lo fue tratando tanto a él como a Pedro, como a todos los apóstoles. Cómo fueron transformados hasta que alcanzaron la santidad. Hermanos, veamos este ejemplo, veamos este testimonio tan poderoso. Así como ellos lo lograron, nosotros tenemos la oportunidad también de ser como ellos, de alcanzar la perfección del carácter que Cristo edifica en cada uno de nosotros. Pero hermano Ramsés, ¿qué experiencia reveló claramente todavía más la naturaleza vengativa de Juan y de su hermano Santiago? Bien, vamos a contestarlo en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos del 51 al 56. Dice así: Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino
para salvarlas y se fueron a otra aldea. Oh, hermanos, ¿vieron? Aquí podemos ver una vez más cómo eran estos discípulos. Hermanos, eran explosivos en su manera de actuar y ya ellos se estaban agarrando de un escrito está. Es decir, así como vieron ellos en tiempos anteriores, como hizo Elías, ¿verdad? Que hizo descender fuego del cielo, como lo dice este versículo. Hermanos, ellos querían ejecutar la justicia propia, pero ellos no sabían que la justicia verdadera, ellos tenían que apersonarse, tomar en sus manos la justicia de Cristo. Por eso que ellos poco a poco ellos aprendieron, paso a paso el Señor los fue llevando para que ellos aprendieran a tener ese carácter apacible del Señor. Ahora, no quiere decir con esto de que por más que el Señor tuviera un carácter apacible, toleró el pecado. No, el Señor reprendió el pecado. El Señor amonestó a todos aquellos que estaban en pecado, pero el Señor los reprendió en el amor. El Señor unió tres elementos importantes para poder rescatar a una persona: el amor, la justicia y la misericordia. Esos son los tres elementos esenciales que están presentes en el carácter de Cristo. Hermanos, el Señor nos ha dejado suficientes evidencias para que nosotros imitemos ese modelo, porque dice, ejemplo os he dado para que sigáis mis pisadas, dijo el Señor. Hermanos, nos ha dejado los evangelios. Nosotros tenemos tanta luz hoy día para que nosotros podamos tener el carácter de Cristo, para que ese carácter pueda ser edificado en cada uno de nosotros. Pero miren, hermanos, con qué paciencia el Señor los reprendió, ¿verdad? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. O sea, no, ustedes hablan de una forma despiadada, no tienen compasión, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. A eso vino el Señor a esta tierra. Y así como el Señor hizo, Él quiere que también nosotros hagamos con quienes, con aquellos a los cuales nosotros estamos pastoreando. Hermanos, para nosotros poder pastorear ovejas tenemos que aprender a ser como el maestro, a entender que cualquier persona tiene la oportunidad de ser redimida. No es que vamos a escoger quién está capacitado para el cargo. No, cualquier persona tiene la capacidad, pero el Señor es el que lo va a educar cuando esté desarrollándose en ese puesto. De la misma manera, hermanos, el Señor quiere redimirte a ti, quiere redimirme a mí, a todos. Tenemos la oportunidad, tenemos un Salvador maravilloso que vino a este mundo y murió por nuestros pecados, tomó nuestro lugar. ¿Para qué? Para que tengamos nosotros su justicia. Nosotros le entregamos a Él nuestros pecados, pero Él nos entregó su justicia. Apropiémonos de la justicia de Cristo. Y así, hermanos, nosotros miramos en este relato, no la primera, pero una de las lecciones que tuvieron que aprender estos Boanerges en referencia a su carácter. Porque en Cristo, hermanos, ese trueno había que redirigirlo. En Cristo había que ese carácter, hermanos, moldearlo. Y aquí están recibiendo la primera lección de carácter que deben tener. Es interesante ver cómo ellos están obrando. En primer lugar, ellos están aplicando mal la historia, porque están valiéndose del relato de Segundo de Reyes, capítulo 1, verso 10, cuando Elías llamó fuego del cielo para que cayera sobre los soldados rebeldes. Ellos están utilizando ese texto para aplicarlo mal. Saben, hermanos, que esto no ha dejado de lamentablemente algunos hacerlo. Muchos también siguen aplicando mal la historia. Yo escuché de unos hermanos que me dijeron que el pastor
llevaba una pistola los sábados a la iglesia y que ahí la tenía con él. Y me dijeron los hermanos que le preguntaron, pastor, ¿y usted por qué hace esto? Bueno, dice que les dijo, porque estamos viviendo en tiempos peligrosos y cualquier cosa puede suceder aquí y yo por lo menos tengo aquí la pistola conmigo. Otro escuché de que también ha comprado armas porque dice de que en la Biblia aparece de que los hijos de Dios pues también se defendían. Y así, hermanos, hasta la Biblia utilizan los que quieren justificar eh, su conducta. Estos discípulos están utilizando Segundo de Reyes 1:10 para aplicarlo mal con los samaritanos. Hermanos, ellos quieren usar poder divino para destruir gente que simplemente los rechazó. Ellos confunden celo religioso con espíritu de Cristo, hermanos. Ellos piensan que defender a Jesús implica violencia. Oh, hermanos, ¿cuántos hay como estos dos discípulos? Sinceros, incluso cristianos, que creen que la autoridad espiritual se demuestra con fuerza, con juicio o con imposición. Pero Jesús demuestra todo lo contrario cuando les dice, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Hermanos, este es un versículo clave para entender cómo es el carácter de Dios. ¿Qué significa que Cristo les haya dicho, ustedes no saben de qué espíritu sois? Lo que les está diciendo es, ustedes están siendo guiados por un espíritu diferente al mío. No entienden aún la naturaleza del reino de Dios. El celo sin amor no viene del cielo. Ustedes están utilizando o quieren utilizar fuego del cielo. Ustedes quieren utilizar algo que viene del cielo, pero lo quieren utilizar sin amor. Hermanos y hermanas, qué hermoso cómo Jesús habla acá. No he venido a destruir, sino a restaurar. No he venido a condenar, sino a salvar. Hermanos, la autoridad de Jesús no se demuestra con fuego, sino con misericordia. La lección que nos da Jesús en estas palabras es que toda obra que hagamos, si no refleja el Espíritu de Jesús, aunque parezca religiosa, hermanos, esa obra no viene de Dios. Porque estos quieren usar fuego divino para destruir a aquellos que los han rechazado. Los samaritanos no quisieron, bueno, ustedes ven el relato, que dice que los samaritanos no los recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y eso era todo. Y ahí fue cuando dice, viendo los discípulos, especialmente Jacobo y Juan, dijeron, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Quieres que utilicemos, hermanos, están diciendo, fuego divino para destruir a estos que nos han rechazado? Jesús dice, no, así no es aquí. Aquí les voy a dar, dice Jesús, aquí les voy a dar la primera lección para que cambien.
Aquí les voy a dar la primera lección para que cambien. En primer lugar, les dice el Señor, el poder divino no se usa para destruir gente que simplemente lo rechaza a uno. En segundo lugar, les dice el Señor, no confundan el celo religioso con el espíritu de Cristo. Y en tercer lugar, defenderme a mí no implica violencia. Son muy sinceros en lo que piden, pero la autoridad espiritual no se demuestra así por la fuerza. No, no, no. La autoridad espiritual se demuestra con amor. La autoridad espiritual se demuestra buscando salvar, no buscando condenar. Ese espíritu que tienen no es el espíritu mío. Ese espíritu no no es de Dios. Ese celo que están manifestando sin amor no viene del cielo. Oh, mis hermanos, a veces los líderes, llámese ancianos de iglesia, diáconos, pastores, pasamos por alto esta enseñanza. Y venimos y en la iglesia queremos también que baje fuego del cielo y destruya a los hermanos, especialmente a los rebeldes, especialmente a los habladores, especialmente a los que andan chismeando, especialmente a los que andan causando división. A veces queremos, hermanos, tener el poder de Elías para que baje fuego del cielo y los consuma. Pero estamos aquí aprendiendo de parte de Jesús que aunque trabajemos para Él y hagamos su obra, y aunque parezca muy espiritual lo que hacemos, hermanos, si tenemos un espíritu de rechazo, de venganza, de, no sé, de no querer ni siquiera voltear a ver a alguien, eso, hermanos, ese espíritu no viene de Dios. Hermanos, cuando el Señor dijo estas palabras, también Él estaba rechazando ese fuego del cielo que le pedían los discípulos. Porque, hermanos, no había llegado el día cuando va a caer fuego del cielo. En el juicio final, hermanos, es cuando va a caer fuego del cielo. El tiempo desde los días de Jesús para acá es un tiempo de misericordia, no de destrucción. Aún los que rechazan a Cristo, hermanos, merecen oportunidad de arrepentimiento. Jesús no permite ningún acto que contradiga el carácter de su Padre. Y estos discípulos, eso es lo que están buscando, contradecir el carácter de Dios, que es amor. Así que, si hay algo que vamos a aprender ahora, es que cuando se trata de la misión, hermanos, Jesús no se dejó desviar por el rechazo, ni la incomodidad, ni la oposición. Y hay que tener claro esto, hermanos, porque nosotros vamos a enfrentar el rechazo, vamos a enfrentar la oposición. Mire por qué los samaritanos no los recibieron, porque se les notaba en su rostro que iban hacia Jerusalén. El aspecto, dice, de ellos era como de ir a Jerusalén y por eso los rechazaron, no los recibieron. En otras palabras, hermanos, el prejuicio los hizo rechazar al mismo Cristo. Hermanos, no lo rechazaron por quién era. No, no, no. Lo rechazaron porque Él
andaba haciendo la obra de Dios, sin mirar a quién, sin hacer acepción de personas. Hermanos, lo rechazaron porque él no andaba mirando nacionalidades. Y como podía hacerle un bien al judío, se lo hacía al samaritano. Hermanos, el prejuicio lo vamos nosotros a enfrentar. Es posible que ya lo estemos enfrentando. Es posible que haya gente que tiene prejuicios contra nosotros. Hay gente que ya anda prejuiciada. Y para ellos ya le ponen una cruz a uno, una etiqueta, y ya uno es malo. Hay gente que es así. Tiene prejuicios. Y a veces, hermanos, son fanáticos. Así que no solamente tienen prejuicio, sino que también tienen fanatismo. Y el fanatismo los lleva al rechazo. Hermanos, Juan, mire con lo que Jesús está bregando allí. Está bregando con el prejuicio de los samaritanos y está bregando con el fanatismo de sus discípulos. Mire usted. Santiago y Juan querían defender a Jesús a su manera, con un celo fanático. No querían, hermanos, reflejar el carácter y el verdadero espíritu que Cristo está enseñando que un cristiano debe tener. Es un espíritu de paciencia, de misericordia, de compasión. Eso, hermanos, es lo que el Señor quiere que aprendamos. Y como el don de profecía va todavía a ampliar más esto, hermano Rancés. Bien, sigue diciendo el mismo libro, el Hechos de los Apóstoles, en la página 431, dice lo siguiente: no cabe en la misión de Cristo obligar a los hombres a que le reciban. Satanás y los hombres que actúan bajo su espíritu son los que procuran obligar a las conciencias, oigan esto, pretendiendo manifestar celo por la justicia. Los hombres que están confederados con los ángeles caídos infligen a veces sufrimiento a sus semejantes a fin de convertirlos a sus ideas religiosas. Pero Cristo manifiesta siempre misericordia. Procura en todo momento ganar por medio de la revelación de su amor. No puede admitir un rival en el alma ni aceptar un servicio parcial, pero desea tan solo un servicio voluntario, la entrega gozosa del corazón por la compulsión del amor. Hermanos, me llama mucho la atención en esta cita, fíjense la diferencia, y por eso es que el Señor les dijo, vosotros de qué espíritu sois, o sea, no, ustedes no son de mi espíritu, ustedes son del espíritu del contrario, del enemigo, por la forma en que ellos estaban actuando, de esa forma tan abrupta, tan apresurada, esa forma que tan llevada por el fanatismo, porque eso es lo que ellos estaban experimentando, ellos estaban actuando de forma fanática, es decir, ya habían recibido suficientes lecciones, habían visto que el que estaba delante de ellos era el Mesías, y ellos lo estaban defendiendo, porque eran su maestro, ellos estaban gozosos de estar con él, pero ese celo que ellos sentían era un celo bien equivocado. Miren hasta dónde llegaron, a punto de desearles la muerte a los que estaban rechazando al Mesías, como estaba diciendo el pastor. Pero fíjense bien, hermanos, la diferencia, lo que quiero decir, la diferencia entre cómo el Señor presenta el Evangelio. El Señor lo presenta de una forma que no obliga a los hombres a que crean en el Señor. Mas, sin embargo, ¿qué es lo que hace el diablo? El diablo impone. Hermanos, y esto lo podemos ver claramente, cómo se van a desarrollar los eventos finales. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 13, que dice que obliga a todos, pequeños, grandes y ricos, que se pongan una marca en la frente o en la mano, y que ninguno puede comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. O sea, en otras palabras, la manera como el diablo siempre ha actuado ha sido forzando a las almas, a los hombres,
a que acepten de forma obligatoria las creencias religiosas, como lo dice esta cita. Hermanos, por un lado hay personas que quieren imponerte la religión. Hermano, ese no es el espíritu de Dios. El espíritu del Señor es un espíritu que actúa por amor. El Señor te quiere salvar, pero en el amor. El amor es la columna vertebral del Evangelio. El amor es la columna vertebral de un cristiano. Estamos hablando de la verdadera religión, porque la falsa religión está desprovista del amor. Y cuando está desprovista del amor, se llega es a la obligación, te obligan. Y la manera cuando se está corrigiendo también es una forma, bueno, como lo hicieron Juan y su hermano, que le llamaban Boanerges, los hijos del trueno. Hermano, la única forma de que no seamos hijos del trueno es cuando tengamos el amor de Cristo en nuestros corazones. Es cuando caigamos sobre la roca, así como cayó Pedro. De la misma manera, así como ellos fueron transformados a través de ese maravilloso carácter que ellos contemplaron en el Señor, también nosotros podemos contemplar al Señor. Bueno, lo dice 2 Corintios. Me gusta mucho ese versículo que dice que somos transformados de gloria en gloria cuando contemplamos el carácter de Cristo. Mis hermanos, ¿cuál es la religión que vamos a escoger? La religión que impone por la fuerza la palabra de Dios o aquella que la presenta por amor. ¿Cuál de las dos religiones vamos a escoger nosotros? Ojalá, mis queridos hermanos, que meditemos en estas palabras, que seamos como el Señor, que el Señor permitió hasta lo último a aquellos discípulos que eran defectuosos de carácter, y nosotros que somos defectuosos de carácter, el Señor tiene un remedio, y ese remedio es el Evangelio del amor. Ojalá que lo tomemos para que seamos transformados de gloria en gloria. Y así el Señor nos enseña hoy que cuando alguien nos rechaza por nuestra fe, no es motivo para atacar, sino al contrario, de orar por él y demostrarle el amor de Cristo. Porque el cristiano, hermanos, no lucha como el mundo. El cristiano no defiende la verdad atacando. El cristiano tiene un espíritu diferente al mundano. Hermanos y hermanas, necesitamos aprender mucho. Empezando por mí, reconozco que necesito aprender mucho. A veces el celo también a mí me lleva algunas veces a tener posturas bastante, pues, tal vez radicales, intransigentes. No sé, hermano, yo tengo que aplicar a mi vida el mensaje. Y lo que estoy viendo aquí es que cualquier cosa que haga para mi Señor, si no está basada en ese espíritu de Él, que no es de destruir, sino de construir, que no es de condenar, sino de salvar, hermanos, debo reconocer que necesito adaptar más mi ministerio a el Espíritu del Señor. Por supuesto, yo no puedo hacer de esta lección una excusa para también entonces en el amor que todo se deje pasar y que todo sea relajo y que todo sea desorden y que todo sea en la iglesia liberal. No, porque también tengo por el otro lado enseñanzas donde el Señor me dice que también debe haber santidad, debe haber orden, debe haber respeto, debe haber temor reverente. En todo, hermanos, hay que buscar el equilibrio. Pero en esta hora, si usted se siente como Juan, con un carácter así deficiente, con un carácter
que es impulsivo, impaciente, hiriente, a veces vengativo, si usted se siente como Juan, como un Boanerges, quiero decirle que hay esperanza para usted y el Señor lo puede transformar, el Señor lo puede cambiar, porque si Juan era así, pero el Señor lo convirtió en el discípulo del amor, ¿qué no puede hacer con nosotros? De manera que en este momento vamos a entregarle nuestro carácter al Señor. Vamos a entregarle nuestra vida al Señor. Vamos a rendirnos a Él y a decirle, por favor, que cambie nuestro carácter impulsivo a un carácter semejante al de Cristo. ¿Quiere que oremos por eso? Vamos a hacerlo. Amado Padre que está en los cielos, le damos gracias porque en esta lección donde hemos visto cómo era el carácter de Juan y de Santiago, su hermano, Señor, nosotros nos identificamos porque vemos que tenemos actitudes como las de ellos. Vemos, Señor, que no somos personas idóneas para hacer la obra con un carácter así. Y sin embargo, tú nos has llamado. Te agradecemos por eso. Te agradecemos porque nos has escogido. Solamente te pedimos que por favor nos concedas el privilegio que tuvo Juan y Santiago, el de ser transformados en nuestro carácter, el de ya no ser más impulsivos, impacientes, hirientes, ofensivos, vengativos, celo fanático, ni mucho menos prejuicioso. Señor, por favor, clamamos en esta hora porque nos cambies, porque transformes nuestro corazón, porque nos convirtamos nosotros también en discípulos del amor. Y gracias porque creemos por fe que eso lo vas a hacer hoy mismo. Creemos que eso hoy mismo toma lugar por tu gracia y por tu amor. Te suplicamos que tu Espíritu Santo guíe nuestra vida y nos transforme de tal manera que podamos ser diferentes y podamos tener tu espíritu y ver las cosas desde la perspectiva del Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro Dios.